Recuerdo cuando estaba tratando de conectar, de conocer a mi esposa ahora, en aquel tiempo no lo era, y recuerdo claramente el sentido de terror que había en mi corazón el momento en que decidí comunicarle lo que yo estaba sintiendo por ella, o lo poquito que sentía, porque en ese momento ni la conocía, pero cada vez que la veía, ustedes me entienden lo que estoy hablando, ¿verdad? Esas veces que el corazón empieza a palpitar y ella está bien incómoda ahora mismo, pero eso es parte del proceso, ¿verdad? Pero este día en particular recuerdo que yo era tan valiente que no me atreví a decírselo en la cara y se lo escribí en un papel. Se lo escribí en una carta y trabajábamos en un mismo sitio, en un mall, en un shopping center, en un mall, un centro comercial, esa es la palabra. Y yo trabajaba en una tienda y ella trabajaba en los kioscos del medio, pero un poquito más hacia el lado. So yo era el que me encargaba de que la vitrina al frente estuviera perfecta, porque siempre la estaba viendo. Entonces, ese día le dejé una carta, se la dejé encima de donde ella estaba y me fui. Y yo le dije, si la respuesta es positiva, o por lo menos si puedo volver a hablarte, llama a este número, y era el número de la tienda donde yo estaba. Y esos minutos en los cuales ella llenó, leyó la carta y me llamó, eso pareció eterno, hermano. Era una incertidumbre, era un terror, era una cosa bárbara, de verdad. No quiero pasar por ahí de nuevo. Era la incertidumbre de no saber si sí o si no. ¿Por qué pastor está hablando de esto el día de hoy? Hermanos, porque muchas veces los cristianos viven de esa forma. Viviendo de una manera donde no saben si sí o si no. Donde no saben si son aceptados o no son aceptados. Donde no saben si el amor es correspondido o no es correspondido. Esa incertidumbre. Y de momento empezamos a poner toda la carga en nosotros mismos. Yo tengo que hacer esto. Y yo tengo que cambiar esto. Y entonces cuando tratamos, nos frustramos porque no podemos hacerlo. O por lo menos lo hacemos por un poquito de tiempo y volvemos a caer con la misma piedra. Porque no tenemos seguridad. Porque no tenemos certeza. El texto de hoy, hermanos, Pablo se va a encargar de darnos seguridad y certeza. Lo va a comenzar a hacer desde ahora en el capítulo 5 hasta el final del capítulo 8. Luego de habernos dado un gran diagnóstico contrario a cada uno de nosotros, dejándonos saber que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos, no alcanzamos la gloria de Dios. Él ha provisto el camino y Él ha dicho, han sido justificados gratuitamente por medio de la obra redentora de Jesucristo. Y ahora quiero echarle una base, echarle solidificación a lo que Cristo ha hecho para que estén seguros de que si Él hizo esto cuando nosotros éramos pecadores, ahora cuánto más nos sostendrá mientras nosotros vivimos esta vida de santificación. Mi oración en esta mañana es que podamos salir de aquí seguros, gozosos y gloriándonos en Cristo, gloriándonos porque Él murió por nosotros, gloriándonos en Dios, gloriándonos en la esperanza eterna y gloriándonos aún en las tribulaciones. Así que vayamos al texto y comencemos con esa primera palabrita que aparece ahí. Capítulo 5, verso 1. En esta parte, del 1 al 11, todo el fundamento va a estar anclado en esta frase: habiendo sido justificados por la fe. De eso se trata el mensaje de hoy. Aquel que está en Cristo habiendo sido justificado por la fe. Por tanto,
Recordemos lo que Pablo había estado haciendo, recordemos que Pablo no conocía a los romanos, recordemos que Pablo había escrito esta carta con extremadamente muchos detalles para que los cristianos en Roma pudieran conocer con profundidad el Evangelio de Jesucristo. Y él dice claramente: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente, del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De ahí se encarga de demostrar la necesidad de esta justificación. Y ustedes han sido testigos por las últimas semanas, como desde el capítulo 1:18 hasta el 3:20 se encargó de decir, en resumen, que no hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios, ¿verdad? A todas se hicieron inútiles. Todos nosotros, todos, aquí no hay distinción de persona, desde el más bueno a los ojos de la sociedad hasta el más pecador a los ojos de la sociedad, todos se han quedado cortos de poder alcanzar a Dios por sus propios méritos. Por eso es que todos necesitamos ser justificados. Y aquí es cuando llega el glorioso verso 3:20, cuando Pablo dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados, gratuitamente justificados por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Conclusión, él la dice en el verso 28 del capítulo 3. Concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces, nadie puede salvarse por sus obras. Todo el mundo puede salvarse en Cristo por lo que Él completó en la cruz del Calvario. De aquí Él pasa a explicar en el capítulo 4 a Abraham cómo Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y es así como nosotros llegamos al capítulo 5, donde Él va a explicar ahora estos resultados, beneficios, el impacto de lo que causa la justificación en aquel que cree en Jesucristo. Entonces, comienza diciendo lo siguiente: habiendo sido justificados por la fe. Como les dije, estos 11 versículos se trata de eso. Y va a exponer 6 afirmaciones que son las que vamos a explicar ahora. 6 afirmaciones que vienen a consecuencia de haber sido justificados por la fe. La número 1 dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aclarar el término, porque el primer beneficio, la primera afirmación es que tenemos paz para con Dios, no necesariamente la paz circunstancial, la paz que todos nosotros queremos cuando pasamos por momentos difíciles. Queremos paz de esa que sobrepasa todo entendimiento, de la que Pablo hablaba en el capítulo 4 de Filipenses. Queremos esa paz en las circunstancias. No necesariamente esa es la paz que está hablando aquí, la paz en las circunstancias. Aquí está hablando una paz, no la paz de Dios, sino la paz para con Dios. Y esto es diferente. ¿Por qué esto es diferente? Porque la implicación de que la justificación permite o alcanza la paz para con Dios implica que estábamos en guerra con Dios. Implica que éramos enemigos de Dios. Implica que como estamos en guerra con Dios, Dios está en guerra con el pecado. Dios está en contra del pecado. Pero por medio de Cristo, habiendo sido justificados por la fe en lo que Él hizo, podemos tener paz para con Él. Repasemos nuestro pasado, hermanos.
Repasemos lo que Pablo había dicho de que no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo se encarga de decirnos un poquito más adelante en esta parte del capítulo 5 que nosotros éramos incapaces, pecadores, malvados y enemigos. Esto lo vemos en capítulo 6 al 10. Entonces recordemos lo que nosotros éramos antes de nosotros haber venido a fe en Cristo. Es bien importante que nosotros no perdamos de vista lo que realmente fue el diagnóstico que Pablo hizo de nosotros. Porque cuando nosotros perdemos de vista eso es cuando nos ofendemos fácilmente. Es cuando alguien viene y a lo mejor no te saluda y tú estás como que, ese hermano no me saludó y por lo tanto yo lo voy a tratar ahora con el látigo del desprecio. Como él no me saludó, yo no lo voy a saludar para atrás, ¿verdad? Entonces nos sentimos como que entitled, nos sentimos como que nos merecen algo, nos sentimos como si Dios nos debiera algo. Eso es lo que sucede cuando nos olvidamos de lo que éramos. Éramos pecadores que fueron salvados, que fuimos salvados por la gracia del Señor Jesús. Todos. Y aún peleamos con ese pecado remanente que está en nosotros. Hermano, es incongruente el cristiano que se crea mejor persona que otra persona. Es incongruente con la palabra, es incongruente con el estándar de vida del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener bien claro lo que éramos sin Cristo, para que seamos movidos a misericordia en la manera en que nosotros tratamos a las demás personas, y que de la misma forma en que yo, siendo pecador, Dios tuvo misericordia de mí, de la misma forma Dios puede tener misericordia de todo aquel que no está en Cristo, que está cerca de nosotros. Hermanos, la realidad es que la enemistad que teníamos con Dios era activa, no solamente de un lado, sino del otro lado también. Salmo 5, 4 y 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen maldad. La dinámica no es solamente que estamos en contra de Dios, Dios está en contra del pecador. Sanday y Helpman lo dicen de esta forma. Ellos dicen: inferimos que la explicación natural de los pasajes que hablan de enemistad y reconciliación entre Dios y el hombre es que no son unilaterales, son mutuas. Hodge dijo de la siguiente manera, él dice: no hay solamente una perversa oposición del pecador para con Dios, sino una santa oposición de Dios para con el pecador. Por tanto, hermanos, esta justificación que hemos recibido en Cristo Jesús, primer beneficio es que tenemos paz con Dios cuando antes había enemistad. Una reconciliación que es por medio de Cristo, y esto es exactamente lo que hablaron los profetas. Isaías dijo: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando es profetizado en el capítulo 9, verso 6, lo llama príncipe de paz. Hermanos, simplemente medita en esta primera afirmación. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame hablarte a ti que a lo mejor no sabes si estás en Cristo, o si sabes que realmente no estás en Cristo, con todo el amor del mundo, te llamo a que vengas al Señor en arrepentimiento y fe. La palabra dice en el libro de Juan capítulo 3, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos somos pecadores y nadie puede llegar a Dios por sus méritos, pero Dios se encarnó, se hizo hombre, y Jesús, siendo Dios encarnado, vivió de manera perfecta como tú no lo podías hacer, ni yo ni nadie.
Y Él vino a ofrecerse a pagar el castigo, a pagar la deuda que tú tenías con Dios, muriendo en la cruz del Calvario, entregándose a sí mismo, siendo Dios, humillándose en la cruz, derramando su sangre. Pero como no pecó, la muerte no lo pudo retener. Y por eso que antes, mientras antes no había un camino al Padre, ahora Cristo abrió un camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. El llamado es que le des la espalda a tu vida de pecado y que sigas las pisadas de Cristo para que tengas vida eterna. No para que vivas una vida en sufrimiento de amargada, es lo que me refiero. No que vivas una vida amargada, no que vivas una vida en gozo, porque tú sabes para dónde tú vas a pasar la eternidad. Yo sé que a lo mejor tú estás pensando, seas creyente o no creyente, esa cuestión de la enemistad con Dios, yo nunca le he declarado la guerra a Dios. ¿De qué estás hablando, pastor? De que yo le declaro la guerra, estoy en guerra. ¿Qué paz necesito si yo no estoy en guerra con Dios? Yo de vez en cuando doy mis Padres Nuestros allá arriba. De vez en cuando yo hablo y le pido al Señor 2 o 3 cositas. Cuando me pasa algo bueno, yo le doy gracias a Dios. A veces le doy gracias a Dios cuando como. Yo no estoy en guerra con Dios. A lo mejor no de manera explícita, pero sí de manera implícita. A lo mejor no de manera externa, pero sí de manera interna. Porque aquí lo que hay es una cuestión de una lucha por la autoridad de tu vida. Y mientras Dios es el Rey soberano del universo, que tiene el control de todas las cosas, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de decirle a Dios, no, el Rey de mi vida soy yo. Y cada vez que nosotros empezamos a luchar con la autonomía que le pertenece solamente a Dios y nos creemos autónomos de nuestra propia vida, le estamos declarando la guerra a Dios. Porque Dios nos creó, Él es el creador de todas las cosas y Él es el que dicta por medio de su palabra cómo hemos de vivir y qué hemos de hacer. Y cuando vivimos a nuestra forma y nos vivimos como nos da la gana, es una manera implícita de decirle a Dios, tú no sabes lo que estás haciendo, tú no sabes lo que hiciste conmigo, yo voy a gobernarme, yo voy a tener la autoridad, yo soy rey sobre mi vida. Eso es declararle la guerra a Dios. No hay que ser ateo para declararle la guerra a Dios. Simplemente hay que ser pecador. Y todo ser humano cae en esa línea. Afirmación número 2. Dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Habiendo sido justificados por la fe, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. No solamente tenemos paz para con Dios, no solamente la deuda fue borrada, sino que en Cristo ahora tenemos herencia, sino que en Cristo ahora tenemos acceso, tenemos entrada, tenemos relación con el Creador del universo. La justificación por fe permite que nosotros tengamos paz con Dios y tengamos acceso pleno al trono de la gracia. Por lo menos 1 o 2 amén tuvieron que haber salido por ahí. Todavía tengo la tendencia de ser un poquito más vivo mientras estoy predicando. Está bien que digan amén, hermano. No se sientan cohibidos si hay algo que produce un gozo por lo que Cristo ha completado por nosotros y usted quiere decir amén. Amén. Con gozo, hermano, con gozo. Hermanos, hemos obtenido entrada y herencia a Dios. Más adelante en el capítulo 8 Pablo dice, si somos hijos también somos herederos. Y si somos herederos de Dios, también somos
coherederos con Cristo. El resto de ese texto, déjenme engancharlo aquí porque ya mismo lo voy a usar. Pero ahora nos está diciendo que nosotros fuimos perdonados, tenemos paz y tenemos entrada. No es que simplemente se abrió una puerta para, hey, la puerta está abierta, vamos a ver quién entra, vamos a ver quién llega por esa puerta. No, lo que está explicando aquí es la obra de Dios en nuestra vida. No es que simplemente da acceso, es que nos da entrada. Déjeme explicarlo de cierta manera. Hay sitios que si tú no vas con alguien específicamente no puedes entrar. Hay sitios y lugares específicos en los cuales si no tienes una persona específica que permite que tú entres y que te lleve de la mano y que vayas con ella, no puedes entrar a ese sitio. Hermanos, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha dado entrada. Por medio de también hemos obtenido entrada. Pero ¿cómo hemos obtenido esta entrada? Por fe. Hemos obtenido entrada a esta gracia. ¿Ustedes se acuerdan cómo era en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes se acuerdan cuánta entrada, cuánto acceso había en el Antiguo Testamento? Donde los gentiles ni estaban, luego estaban afuera en los alrededores. Cierto tipo de personas podían entrar a los atrios. Algunos podían entrar un poquito más allá, pero solamente uno podía entrar en el lugar santísimo. Y solamente una vez al año. Léase Levítico 16. Había restricción. Todavía no había un camino en ese momento. No había acceso al trono de la gracia. Mas sin embargo, ahora el autor de los Hebreos nos dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, el sumo sacerdote tenía que ofrecer perdón de pecado, derramamiento de sangre por el pueblo y por él también. Y a ver si no le caía juicio cuando entraba y tenían que sacarlo porque le metían una soga que lo amarraban del pie, tenían que arrastrarlo hacia afuera. Él entraba a ese lugar una vez al año no sabiendo si iba a encontrar juicio. Él entraba a ese lugar del trono, de la presencia de Dios, de la misma forma en que yo dejé esa cartita a la que es hoy mi esposa, no sabiendo qué iba a pasar, aterrorizado. Mas ahora tenemos una invitación abierta de parte de Dios a que te acerques al trono de la gracia para que encuentres el oportuno socorro. John Stott lo dice de esta manera: estamos firmes. Él dice: la relación con Dios en la que nos ha ubicado la justificación no es esporádica, sino continua. No es precaria, sino es segura. No perdemos ni recuperamos la gracia como si fuésemos cortesanos que pueden recuperar o perder el favor de su soberano, o como los políticos con respecto al público. Por cierto que no, nos mantenemos firmes en ella, porque esa es la naturaleza de la gracia. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. ¡Qué bendición! Tenemos de qué gloriarnos, tenemos de qué regocijarnos, hermanos. Simplemente medita. Tenemos paz para con Dios, pero tenemos entrada. Tenemos entrada y estamos firmes. ¿Por qué? ¿Cuántos cantan la canción? Él me sostendrá. No lo voy a cantar para que no dañarle el día. Él me sostendrá. Eso es lo que cantamos. Hermanos, aquí cantamos verdades teológicas para que cuando salgamos de aquí, Él me sostendrá se quede en la mente. Para que después no salgas de aquí y pienses: yo soy el que me tiene que sostener yo mismo. Yo me tengo que sostener ahora. No, Dios es el que te sostiene. Porque habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios y tenemos
entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos lleva a la tercera afirmación. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando digo nos gloriamos, se refiere a declarar con gran voz y con regocijo. Un descriptivo de un cristiano debe ser que no tiene temor de decir: mi esperanza está puesta en Cristo Jesús. Y el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. La palabra nos dice que porque hemos sido justificados por fe, podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria. ¿Qué es eso de la esperanza de la gloria? La esperanza es básicamente el sentimiento general de que algo ocurrirá. La esperanza de que algo ocurrirá. ¿Cuál es esta esperanza entonces que nos vamos a gloriar? ¿Qué es esto que realmente ocurrirá en lo cual podemos gloriarnos? La gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, el peso de la identidad misma de Dios, la magnificencia de Dios, quién es Dios, lo que dice Dios, lo que decreta Dios, la esencia misma de Dios es su gloria. Si hay algo que podemos estar seguros en esta vida, es que lo que Dios dice se cumple. Si hay algo que podemos estar seguros en esta vida, es que Dios es fiel. Pues entonces nuestra esperanza, podemos gloriarnos en la esperanza de lo que Dios es y de la esperanza futura de lo que nos espera. Si se dan cuenta, hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí, Pablo lo empieza a conectar todo. Porque hace un capítulo atrás, al final del capítulo 3, él dijo: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Saben lo que sucedió allá para el Génesis capítulo 3? Fueron expulsados de la presencia de Dios. Pablo dice: todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, pero ahora nos gloriamos, habiendo sido justificados por la fe, nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. Cristo vino a restaurar todas las cosas. Cristo vino para que donde no había acceso a Dios, ahora sí hay acceso a Dios. Cristo vino para que donde no había paz con Dios, ahora hay paz con Dios. Cristo vino para que estemos seguros y nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios misma. Hermanos, esto fue lo que Cristo vino a hacer. Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, pero ahora en Cristo podemos ver la gloria de Dios. Esto fue lo que el profeta Isaías profetizó en el capítulo 60 ya en el Antiguo Testamento. Él dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Hermanos, su gloria incluye que Jesucristo vino a mostrarnos la gloria del Padre. Su gloria incluye que Jesucristo aparecerá nuevamente con poder y con gloria. Su gloria también incluye que tú y yo que estamos en Cristo seremos transformados.
que veremos su gloria y que Él será glorificado por medio de cada uno de nosotros. Esto es lo que dice Pablo a los Colosenses capítulo 3 verso 4. Él dice: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. Hermanos, la creación va a ser transformada en gloria. Tú vas a ser transformado en gloria. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, nos consideramos en esa esperanza. Piensa bien en esto. Hablamos de la paz, hablamos de la entrada y hablamos de la esperanza de la gloria del Señor. Hablamos de la paz que viene a consecuencia de nuestros pecados, viene a consecuencia del pasado, cubre todo hacia atrás. Pero habiendo sido justificados, no solamente cubre el pasado, sino que incluye el presente. Ahora tenemos entrada. Y no solamente cubre el pasado y el presente, sino que habiendo sido justificados, estamos seguros en el futuro con la esperanza de la gloria de Dios. Habiendo sido justificados, el Señor cubre todas las bases de nuestra vida. Cada área de nuestra vida está sellada y segura en Cristo. Y eso nos lleva a la cuarta afirmación, en la cual, habiendo sido justificados por la fe, nos gloriamos también en las tribulaciones. Pastor, hasta ahí va bien. Tenemos paz con Dios, tenemos entrada al trono de la gracia, la esperanza, seremos transformados, la gloria a Dios. Y Pablo dice, debido a esto, es que nosotros también podemos gloriarnos en las tribulaciones. Déjame decirte esto, y te lo digo con todo el amor del mundo, reconociendo que esto para nada es fácil. Esto es totalmente dependiente del Espíritu Santo. Pero el gloriarnos en el sufrimiento, gloriarnos en las tribulaciones, no es un consejo al cristiano. Este debe ser el resultado normal de todo creyente. Esta debe ser la norma de todos y cada uno de nosotros, de que cuando hay sufrimiento, de que cuando hay tribulación, aún en medio de eso, nos gloriamos, nos regocijamos. Pastor, eso se llama masoquismo. No, no se llama masoquismo, porque no nos gloriamos en sí en la tribulación, de que mándame más tribulaciones porque me encantan las tribulaciones. Eso sería masoquismo. Lo que estamos hablando aquí es que en medio de las tribulaciones, Dios las utiliza para producir algo bien interesante, y quiero que lo vean en el mismo texto. Porque dice, y no solo a esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Hermanos, el caminar del creyente en este tiempo, mientras tenemos que lidiar con el pecado, es un caminar de sufrimiento. Este sufrimiento no es solamente ocasionado por circunstancias, sino que se refiere especialmente a la presión que todo cristiano vive al estar en un mundo caído y lleno de pecado. El mundo va a ser contrario a nosotros. El mundo va a ser contrario a la palabra de Dios. Tu carne va a ser contraria a la palabra de Dios. Esa presión que debemos sentir todos nosotros porque estamos en este mundo todavía, esa presión es la que se está refiriendo aquí con las tribulaciones, lo que viene a consecuencia del pecado. Hermanos, en esta vida, mientras tengamos vida, estando en Cristo, vamos a recibir presión del mundo para que neguemos nuestra fe, para que demos la espalda a la confianza que tenemos. Acuérdense, ¿qué es lo que pasó aquí? Habiendo sido justificados por fe. Pregunta que les hago: ¿nosotros somos seguidores de quién? De Cristo. Estamos siguiendo a Cristo, dígalo con confianza, estamos siguiendo a Cristo, somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo. Cristo fue a la gloria pasando por la vía dolorosa, y nosotros somos llamados a seguir sus pasos. Y si estamos siguiendo a Cristo en esta vida, va a haber sufrimiento. No es
algo que lo podemos evitar o no, es parte de lo que estamos. Somos seguidores de Cristo. Por eso Pedro dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Nosotros no podemos ser creyentes y decir, estoy asombrado cómo todo me sale por sufrimiento y por cómo Dios permite tanto sufrimiento. ¿Acaso se nos olvidó lo que Cristo pasó? Se nos olvidó que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se humilló, una muerte de cruz para salvar no a los lindos y buenos, sino a los enemigos y pecadores. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Se acuerdan de Romanos 8:17 que lo enganché aquí? Pues lo voy a sacar de nuevo. Porque él termina diciendo en Romanos 8:17, primero dice, y si somos hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, a lo cual todos dijeron amén. Pero la segunda parte del texto dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Nos podemos glorificar y podemos gloriarnos en las tribulaciones por la razón de que el sufrimiento y la tribulación produce paciencia. Mientras Dios permite el sufrimiento y la tribulación, produce perseverancia, produce resistencia, te hace más fuerte. En Cristo, el sufrimiento siempre te acerca al Señor, no te aleja. El sufrimiento va a ser utilizado por Dios para Dios formarte, para que en esa etapa tú puedas crear resistencia que te permita tener un carácter probado. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce un carácter probado. Un carácter probado es básicamente alguien que dice, esto es difícil, pero ya yo he estado aquí antes. Y yo sé que como el Señor me salvó en aquella vez, me va a salvar ahora. Un carácter probado es el carácter de esa persona, de ese deportista, que en el momento clave se para, en el momento de más presión, y dice, esto no es presión porque ya yo lo he hecho antes. Y puede hacer lo que tiene que hacer porque tiene experiencia, ha sido probado, su carácter ha sido probado, ha sido validado. Hermanos, las tribulaciones en tu vida no es simplemente para que te tires de rodillas a pedirle a Dios que se las lleve. Las tribulaciones en tu vida son mecanismos que Dios permite para seguir formándote a la imagen de su Hijo, para producir paciencia y validar que hemos sido justificados por fe. Porque la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado y el carácter probado produce ¿qué? Esperanza. Pues eso es lo que nos estábamos gloriando. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero también nos gloriamos en las tribulaciones porque producen paciencia, carácter probado y esperanza. Esto es lo que sucede, hermano. Esto es lo que está queriendo decir Pablo en esta parte. Hemos sido justificados por fe por medio de la obra de Cristo, pero mientras estamos caminando en nuestra vida, nosotros tenemos ciertas esperanzas. Esperanzas que esto se va a mejorar, de que el dinero va a aparecer, de que mi esposo va a hacer esto, de que mis hijos se van a reconciliar con el Señor, de que esto va a suceder, de que aquello va a suceder. Y sin darnos cuenta empezamos a poner toda nuestra esperanza en estas cosas pasajeras que simplemente van a solucionar la circunstancia. Lo que Dios permite en medio de las pruebas y las tribulaciones es que ya no dependas de tu capacidad de trabajar, es que ya no dependas de tu capacidad de producir, es que ya no dependas de tu propio entendimiento, es que ya no dependas de tus propios recursos, es que ya no dependas de más nada y que tu esperanza sea la única esperanza que se va a llevar a cabo, que es la gloria de Dios. Las tribulaciones nos están limpiando y purificando nuestras esperanzas. No las esperanzas humanas, la esperanza de Dios. Hermanos, entonces las tribulaciones son buenas, porque entonces están haciendo más fuerte nuestra fe.
Y la fe, como dije hace un rato, es la victoria que vence al mundo. Cristo ha vencido y en Él estamos justificados. Hermanos, estas son buenas noticias, las implicaciones de lo que es lo que Cristo ha completado por nosotros. Y mira esto, porque dice, y la esperanza no desilusiona. ¿Qué esperanza? ¿Cuál es la esperanza que no desilusiona? Definitivamente no la tuya, no la mía. La esperanza de lo que Dios ha dicho sobre sí mismo. Esa esperanza no va a fallar. Si las pruebas han llegado a mi vida para producir que yo esté más anclado en esa esperanza que no va a fallar, entonces me puedo gloriar, me puedo regocijar en Él. Esa esperanza no desilusiona. Hermanos, nos gloriamos en las tribulaciones porque produce una esperanza que no desilusiona. Destruye las esperanzas humanas. Nos gloriamos en las tribulaciones porque producen en nosotros la paciencia para poder resistir toda presión del mundo y del pecado que es contraria a Dios. Mientras resistimos o tenemos paciencia o somos perseverantes, vamos desarrollando y creciendo en nuestro carácter, y un carácter que muestra a Cristo y que despliega los frutos del Espíritu Santo. Es ahí cuando nuestra esperanza en lo establecido por Dios se hace más fuerte. Por esto nos gloriamos aún en las tribulaciones, porque habiendo sido justificados por la fe en la obra redentora de Cristo, estamos seguros y gozosos de que Dios usa todas las circunstancias para seguir formando a Cristo en nosotros. Pregunta: pastor, explíqueme cómo yo sé realmente que esta esperanza no nos va a defraudar. Qué bueno que preguntó eso, porque eso es lo que Pablo va a contestar ahora. Pablo dice, esta esperanza no nos defrauda, no nos desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado. Con el Espíritu Santo se nos es derramado el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque Dios no falla. Stott una vez más dice, la razón por la que nuestra esperanza jamás nos fallará es que Dios jamás fallará. Su amor jamás nos abandonará. ¿Cómo podemos estar seguros del amor de Dios? Por cierto, que estar seguro del amor de los padres es casi indispensable para el desarrollo emocional sano del niño o de la niña. Estar seguro del amor del esposo, de la esposa o del amigo o de la amiga contribuye en forma maravillosa a la plenitud del ser humano. El estar seguro del amor de Dios produce bendiciones mucho más ricas todavía. Es el secreto principal del gozo, la paz, la libertad, la confianza y el respeto de uno mismo. El Espíritu Santo nos fue dado y Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Iglesia, que se nos note que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Que nosotros vivamos intencionalmente siendo recordados que habiendo sido justificados por la fe, podemos regocijarnos en las tribulaciones porque producen esa esperanza que no falla, y estoy anclado y seguro porque yo sé que Dios ha derramado su amor, y ese mismo amor que ha sido derramado es el que quiero compartir. ¿Y cómo podemos estar seguros de que ese amor fue derramado? Bueno, esto es lo que Pablo va a explicar ahora, versos 6 al 8, y dice, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el recordatorio de esto? Pablo dice, no se olviden que eran débiles o incapaces, eran impíos, malvados, eran pecadores y enemigos.
Y aún con ese diagnóstico, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Medita en esto, hermano. Cristo se entregó a sí mismo a una muerte horrorosa por ti y por mí que éramos enemigos de Él. Pecadores malvados, enemigos e incapaces. Esta es la chocante dinámica de aquel que fue rescatado por la obra de Jesucristo. George Whitefield dice: Él era verdaderamente Dios y por tanto podía pagar por el pecado. Él era verdaderamente hombre y por tanto podía obedecer y sufrir en lugar nuestro. Él era Dios y hombre en una sola persona para que Dios y el hombre pudieran ser felices otra vez juntos. Por tanto, ahora, hermanos, nos podemos mover a la siguiente afirmación, de que si Él murió por nosotros siendo impíos y pecadores, ahora mucho más seremos salvos por Él. Afirmación número 5, versos 9 y 10. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más. Acuérdate de esa frase. Si antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios le plació alcanzarnos con su infinita misericordia, ¿cuánto más ahora seremos salvos de su ira? ¿Cuánto más estamos seguros en sus manos? ¿Cuánto más podemos declarar que estamos reconciliados con Dios por medio de la obra del Señor? Hermanos, hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios. Podemos vivir seguros. ¿Se acuerdan de esa historia de mi esposa al principio? Ella leyó la carta y marcó el teléfono y llamó a la tienda, y cuando me llamaron: Víctor, ¿tienes llamada? Eso fue la gloria para mí en ese momento. Yo salí corriendo para allá y dije: me llamó, pues significa que... Hermanos, yo no vivo, y no lo digo por ejemplo mío ahora para que usted me siga a mí en este aspecto, pero usted sabe, hay momentos durante la semana en que yo digo: yo voy a hacer algo más especial para que ella esté feliz. Y ese día limpio el cuarto, limpio los trastes de la cocina, hago algo que no se había hecho por mucho tiempo y lo hago, y mira, y después me quedo calladito. Y cuando ella llega, hermanos, yo no tengo la persecución que tenía 20 años atrás cuando le di la carta. ¿Me rechazará o no me rechazará? No, ahora lo que yo pienso es: estamos casados casi 20 años, vamos a cumplir este año 20 años de casado. Estamos bien en el Señor. Y además, ¿cuánto más ella va a demostrar su amor cuando llegue por ahí y vea esa cocina resplandeciente? Y efectivamente es una bendición. Hermanos, que esa sea nuestra manera de nosotros vivir nuestra vida cristiana. Que nosotros reconozcamos primero la humillación de reconocer somos pecadores, para que entonces, humillados, podamos levantar la cabeza y exaltar a Cristo como el único Salvador. De que, hermanos, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz, tenemos entrada, nos gloriamos en la gloria, en la esperanza de la gloria, nos gloriamos aún en las tribulaciones, nos gloriamos porque seremos salvos de la ira en el juicio final. Y el verso 11 termina diciendo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tercera ocasión en este verso aparece la palabra nos gloriamos.
Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones y ahora vuelve a repetir, nos gloriamos. Nos gloriamos. ¿En quién nos gloriamos, hermanos? En Dios. ¿Por ti? No, por Cristo. ¿Se acuerdan cómo termina el capítulo 27? Cuando Pablo demuestra que somos pecadores y que no hay nada en nosotros que pueda producir que seamos salvos. Pablo dice, ¿la salvación es por obra? No, para que nadie se gloríe. Y dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Dónde queda la jactancia? Aquí está en el capítulo 5. La palabra gloriarse es la misma de jactancia. Pero en vez de jactarnos en las obras, nos gloriamos en Dios, porque siendo enemigos, pecadores, rebeldes, impíos, incapaces, Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna y mantenernos seguros. A Él sea toda la gloria. Simplemente termino recitando Romanos 8, versos 31 en adelante. Mediten en esto, hermanos. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Descansemos en su obra perfecta. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque podemos gloriarnos en ti, porque no hay nada en que podamos jactarnos en nosotros mismos, Señor. Siendo pecadores, te plació amarnos, rescatarnos y darnos herencia. Y aún, Señor, en estos momentos donde a lo mejor estamos pasando por sufrimientos y tribulaciones, aún aquí en este momento estamos seguros y anclados en que tú estás produciendo paciencia, estás probando nuestro carácter y produciendo esa esperanza que no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Espíritu Santo, yo te pido que podamos ser fortalecidos en tu palabra en esta tarde, que podamos ponerla en práctica, Señor, amándonos unos a otros, compartiendo estas buenas nuevas de salvación. Si hay alguien, Señor, aquí que no está en ti, yo te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo traspase su corazón, le pueda dar vida, que venga a ti corriendo en arrepentimiento y fe, reconociendo, Señor, que solamente en ti hay salvación. Señor, permite que podamos vivir nuestras vidas rendidos a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.